Muy buenos días, bienvenidos a Conversión de Unidades. Son equivalencias expresadas en la misma medida en unidades diferentes. Ejemplo, la altura de un boxeador yo la puedo medir en metro, en pies y en pulgadas. Las equivalencias nos ayudan a convertir las unidades de medida en otra que sea de la misma especie. Por ejemplo, longitud, masa, tiempo. Para eso puedo utilizar dos métodos que son una serie de reglas de 3, pero acá vamos a utilizar el factor unitario de conversión. Se le llama así porque tanto el numerador como el denominador son equivalentes. Por ejemplo, 1 kilómetro equivale a 1000 metros. Entonces, en la presentación que ya vieron y que ya leyeron, y además en su PDF se encuentra, ahí están las tablas de conversión de unidades. Hoy vamos a ver ejemplos para realizar con este sistema del factor unitario. Y entonces vamos a hacer algunos ejemplos. Y el primer ejemplo que vamos a hacer es 30 pies a metros. Entonces debemos de convertir 30 pies a metros. Y sabemos que un metro tiene 3.28 pies. En este caso sería FT. Entonces observemos, pues. El factor unitario de medida me dice que debo de colocar esto acá. Lo debo de multiplicar por una unidad. En esa unidad voy a tener lo que necesito en el numerador y lo que necesito cancelar en el denominador. Entonces observe, pies que multiplican con pies que dividen se cancelan y ya me quedó la dimensional, que serían metros. Entonces ahora tengo que sustituir. Un metro equivale a 3.28 pies. Entonces divido 30 entre 3.28 y nos va a dar 9.14 metros. Ese es el primer ejemplo que ustedes tienen en la presentación. El segundo ejemplo que tienen es este otro, que dice pasar a libras 500 gramos. Entonces tengo 500 gramos y los voy a pasar a libras. ¿Ok? Muy bien, entonces lo primero que sé o lo primero que tengo que tener en cuenta es que una libra es equivalente a 453.59 gramos. Entonces voy a mi factor unitario de conversión y vuelvo a poner 500 gramos multiplicado por lo que necesito eliminar es en el denominador siempre, y lo que necesito eliminar son los gramos y necesito que sean libras. Entonces yo voy a decir que una libra equivale a 453.5 gramos. Y entonces eso va a ser igual a decir que es 1.10 libras. Los primeros dos ejemplos. Entonces ahora el tercer ejemplo me está pidiendo que yo exprese 140 libras, la masa de 140 libras en kilogramos. Entonces, para eso yo sé por las tablas de conversión claramente que una libra es igual a 453.59 gramos.
y entonces voy a hacer mi transformación por el método del factor unitario. Pero aquí tengo gramos, profesor, no tengo kilogramos. Sé yo que 1 kilogramo equivale también a 1000 gramos. Entonces, observemos. 140 libras multiplicado por... ¿Qué necesito eliminar? Necesito eliminar libras. ¿Qué necesito acá? Pues la primera transformación me da en gramos. Entonces, libras que multiplican con libras que dividen, se van y me queda una libra tiene 453.59 gramos. Multiplicado por, nuevamente observemos, ¿qué necesito eliminar acá? Gramos. ¿Qué necesito? Kilogramos. Entonces yo sé que 1 kilogramo es igual a 1000 gramos. Entonces, haciendo esa transformación, veamos qué es lo que tengo aquí. Entonces tendría 140 multiplicado por 453.59 por 1 dividido entre 1 por 1000. Si sustituimos eso en la calculadora, pues nos da un equivalente a 63.5 kilogramos. 63.5 kilogramos. 140 por 453.59 en la calculadora, y eso nos da 63.502.6 dividido entre 1000, y eso nos da 63.5 kilogramos. ¿Ok? Bien. Ahora me están pidiendo que exprese en metros una distancia de 48 pulgadas. Entonces debo 48 pulgadas en metros. Para este ejemplo, yo sé que un pie tiene 12 pulgadas. Un pie tiene 12 pulgadas. Además, yo sé que un metro tiene 3.28 pies. Entonces, hagamos la transformación. 48 pulgadas multiplicado por... ¿Qué necesito eliminar? Nuevamente en el denominador. Pulgadas. ¿Qué necesito ahorita en el numerador? Necesito pies. Entonces yo sé que un pie tiene 12 pulgadas. Ahora eso lo multiplico por... ¿Qué necesito eliminar ahora? Necesito eliminar pies. Bien. Pulgada con pulgada, pie con pie, y me queda acá abajo, aquí arriba, metros. Entonces yo digo que un metro es igual a 3.28 pies. Y entonces eso va a ser igual a decir 48 por 1 48 por 1 dividido entre 12 por 3.28. Entonces, tomando mi calculadora, expreso entonces eso. 48 por 1 dividido 12 por 3.28. Y eso nos va a dar 1.21 metros. Y ahí está mi respuesta de 48 pulgadas a metros. Entonces también puedo plantear estas conversiones en forma de problema. Por ejemplo, puedo decirle a usted que la altura de un boxeador es de 4 pies 2 pulgadas, transformarlos a metros, ¿verdad? Entonces puedo hacerlo también. Pero ahorita vamos a seguir para irnos como adecuando
vamos a expresar en metros la longitud de 55 pulgadas. Las vamos a pasar a metros. Entonces, a metros. Muy bien, entonces 55 pulgadas. Veamos el factor unitario. 55 multiplicado, 55 y esas son pulgadas. 55 pulgadas, 55 inch por, fijémonos bien, como en el anterior teníamos que un pie era igual a 12 pulgadas. Pulgada con pulgada se cancelaba y vamos a poner pie en inglés, vamos a abreviar como FT y vamos a multiplicar todavía esto por, ¿qué necesito ahora eliminar? Necesito eliminar los pies. ¿Qué necesito en el numerador? Los metros. Entonces yo sé que un metro tiene 3.28 pies. Entonces 55 por 1 me va a quedar 55 por 1 dividido 12 por 3.28 y eso va a ser igual a 1.40 metros. Y ahí está nuestro siguiente ejemplo, que es el número 5. Bien, vamos a pasar al ejemplo número 6. Expresar en metros sobre segundo 90 kilómetros por hora. Atención, tenemos que expresarlo en metros sobre segundo. Entonces aquí sí ya tenemos bastantes dimensionales. Entonces hagámoslo. 90 kilómetros por hora multiplicado por, bien, puede ir cambiando colores. Atención, necesito eliminar kilómetros, entonces lo voy a poner acá. Necesito aquí metros, entonces voy a decir que un kilómetro es igual a 1000 metros. Que un kilómetro es igual a 1000 metros. Luego lo multiplico. Nuevamente, observemos. ¿Qué necesito eliminar? Ya eliminé kilómetros. Necesito eliminar las horas. Entonces coloco horas acá y dejo segundos abajo. Y yo sé que una hora equivale a 3600 segundos. Entonces vamos a tener 90 por 1000 dividido 3600. Y entonces eso va a ser igual a 25 metros sobre segundo. 25 metros sobre segundo. Vamos a ver el ejercicio número 7, que me están diciendo kilogramos por metro cúbico y debo de transformar la densidad de 1.420 gramos. Veamos entonces. Aquí ya tengo yo una densidad, ¿sí? Y me están diciendo que debo de transformar a kilogramo por metro cúbico la siguiente densidad, que en la siguiente densidad me va a decir que es 1.420 gramos partido decímetros cúbicos. Entonces, al tener esa transformación, ya puedo yo venir y decir entonces es igual a decímetros. Entonces, observemos. 1.420 gramos partido decímetros cúbicos multiplicado por, ¿qué necesito eliminar? Necesito eliminar los gramos. ¿Qué necesito arriba? Kilogramos. Vamos a irlo poniendo en color mejor, ¿sí? Vamos a ver entonces aquí que yo tengo kilogramos en el numerador y gramos en el denominador, porque es lo que necesito eliminar. Entonces, por, nuevamente, ¿qué deseo eliminar acá? Decímetros cúbicos. ¿Y en qué necesito transformar? Entonces pongo
partido metros cúbicos. Entonces veamos ahora las transformaciones, ¿sí? Entonces va a ser 1 kilogramo es equivalente a 1000 gramos multiplicado por un decímetro. Ahora observe que voy a hacer aquí, lo voy a elevar al cubo y también voy a elevar al cubo un metro cúbico. Entonces aquí son 10. Entonces me va a quedar de la siguiente forma: 1.42 gramos por 10 elevado al cubo partido 1000. Y eso nos da 1.42 kilogramos metro cúbico. Vemos entonces el ejemplo número 7. Para tener el ejemplo número 7, vamos a decir que este ejemplo nos está pidiendo que debemos de expresar en kilogramos metros cúbicos, la densidad de 1.42 gramos por decímetro cúbico. Entonces la debo de transformar a kilogramo metro cúbico. Entonces veamos nuestro sistema unitario de medidas: 1.42 gramos centímetro cúbico multiplicado por, volvamos a usar colores. Entonces yo necesito eliminar gramos y voy a tener en el numerador kilogramos. Luego voy a tener, fíjense bien, estos decímetros cúbicos. Estos son decímetros cúbicos, por favor, no centímetros cúbicos. Entonces decímetro cúbico lo tengo en el denominador y aquí lo paso en el numerador, y necesito metros cúbicos. Entonces, ¿qué tengo? Pues voy a agarrar y voy a decir que 1 kilogramo es igual a 1000 gramos y que un metro tiene 10 decímetros. Pero fíjese bien, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a poner entre paréntesis esto. Voy a elevar al cubo ese 10, entonces me va a quedar así: 1.42 por 10 elevado al cubo. Veamos, 10 elevado al cubo, y eso me va a dar por 1000 dividido, fíjense bien, dividido 1000 por 1. 1000 multiplica a 1000 que divida, se va y me queda 1.42 kilogramos por metro cúbico. ¿Por qué? Porque ya eliminé aquí decímetros cúbicos, ya eliminé aquí gramos y me queda kilogramos partido, y esa es mi respuesta. Ok, entonces veamos el ejemplo número 8. Entonces veamos el ejemplo número 8. En este ejemplo nos están pidiendo, en el ejemplo número 8, nos piden expresar en metros sobre segundo la aceleración de 18.950 pies sobre minuto cuadrado, y lo queremos en metros sobre segundo cuadrado. Veamos entonces esa transformación. 18.950 pies, 18.950 pies por minuto cuadrado multiplicado por, en el numerador, ¿qué necesito eliminar? Necesito eliminar los pies. Entonces va al denominador. ¿Qué necesito? Es metros. Y luego ahora en el siguiente, ¿qué voy a necesitar eliminar? Necesito eliminar
los minutos cuadrados van a ir arriba y me van a quedar segundos cuadrados. Pero aquí voy a poner esto, y lo voy a elevar al cuadrado para que me quede. Muy bien, entonces me queda así. Voy a observar mis transformaciones, mi tabla de transformaciones. Voy a esa tabla y digo que 1 metro, perdón, aquí puse, se puede ver como que fuera 4 y es 1 y es 3.28 pies. Sí. Y entonces 1 minuto equivale a 60 segundos, pero como los voy a elevar al cuadrado, entonces observe usted, pies con pies se van, minutos cuadrados con minutos cuadrados se van y me va a quedar de esta forma: 18.950 multiplicado por 1 dividido 3.28 multiplicado por 60 elevado al cuadrado. ¿Y cuánto es 60 elevado al cuadrado? Pues lo tenemos acá en la calculadora rápido. Sacamos 60 elevado al cuadrado y nos va a dar 3.600. Entonces son 18.950 dividido 3.28 por 3.600. Y entonces mi respuesta va a ser igual a 1.60 metros sobre segundo cuadrado. Y ahí está mi respuesta. Bien, luego nos está diciendo el ejemplo número 9 que debemos expresar en newtons 280 libras fuerza. 280 libras fuerza debemos de expresarlas en newtons. Entonces observemos, nuevamente tenemos nuestro factor unitario de conversión por. Observemos entonces, ¿qué necesito en el numerador? Newtons. ¿Qué necesito eliminar? Libra fuerza. Entonces libra fuerza se cancela con libra fuerza y me queda solo newtons. Entonces, ¿cuántos newtons tiene una libra fuerza? Entonces ahora vemos aquí, una libra fuerza va a tener 4.448 libras fuerza. Veamos en la tabla de conversiones, por favor, rapidito. Entonces tenemos 4.448 newtons. Y entonces eso me queda igual a 280 por 280 por 4.448. Y entonces ya tengo mi respuesta en newton. Al multiplicar eso nos queda 125 newtons. Y ahí están mis respuestas a estos dos problemas, que serían el número 8 y el número 9. Ahora el número 10 me está diciendo lo siguiente. Observemos entonces, pues en el número 10 observamos. En el ejemplo número 10 podemos observar. En el ejemplo número 10 nos dice que tenemos 315 kilogramos fuerza a newtons. Y entonces 315 kilogramos fuerza a newtons. 315 kilogramos a newtons. Entonces expresemos eso así: 315 kilogramos fuerza multiplicado por. Bien, ¿qué necesito? Pues volvemos otra vez a tener newtons. ¿Qué necesito eliminar? Kilogramo fuerza. Kilogramo fuerza que multiplica con kilogramo fuerza que divide. Adiós. Y entonces voy a mi tabla de conversiones y encuentro que
Un kilogramo fuerza es igual a 0.1020 newtons. Entonces, ahora multiplico 315 por 0.1020 newtons y mi respuesta será entonces 3.21 newtons. Entonces tengo acá 3.21 newtons. Y esa es mi respuesta a ese problema. Bien, luego tenemos el siguiente que me dice que debo de expresar en kilogramos 10 kilómetros por hora, 10 a metros sobre segundo. Entonces yo debo de expresar 10 kilómetros por hora a metros sobre segundo. Entonces observe, nuevamente tenemos nuestro factor de conversión, 10 kilómetros por hora multiplicado por, ¿qué necesito eliminar? Bueno, pues necesito eliminar los kilómetros. Y en el numerador necesito metros. Por, necesito eliminar horas. Horas al numerador y necesito segundos. Entonces observe. Kilómetro multiplicando, kilómetro dividiendo, adiós. Horas dividiendo, horas multiplicando. Y ahí está, entonces puedo decir que un kilómetro es igual a 1000 metros y que una hora equivale a 3600 segundos. Al hacer esa transformación rápido, hacer la multiplicación, sabemos que son 10.000 dividido 3600. Y entonces eso va a ser igual a 2.77 metros sobre segundo. Y esa es mi respuesta. 2.77 segundos. En el ejemplo número 12 nos da un ejemplo de volumen que nos dice que debo de transformar 30 metros cúbicos en centímetros cúbicos. Entonces observemos nuevamente nuestro factor unitario de conversión. 30 metros cúbicos multiplicado por. Bien, yo voy a colocar acá un metro que tiene 100 centímetros, ¿sí? Pero como lo que nosotros necesitamos es el factor unitario, ¿qué pasa si yo a esto lo elevo al cubo y esto lo elevo al cubo? Pues no pasa nada porque sigue siendo lo mismo, ¿verdad? Entonces me va a quedar 30 metros cúbicos multiplicado por 100 centímetros elevados al cubo. 100 elevado al cubo me da 1 por 10 a la 8. 1 por 10 a la 8 centímetros cúbicos dividido un metro cúbico. Esto lo cancelo y me va a quedar entonces por 30. Entonces me queda 3 por 10 a la 7. 3 por 10 a la 7 centímetros cúbicos. Y ahí tengo yo mi respuesta a esto. Observe usted que no tengo centímetros cúbicos. Entonces, ¿qué es lo que hago cuando no tengo alguna transformación? Pues simple, ¿verdad? Elevo al cubo, o elevo al cuadrado, o elevo a la 4 o a la 5, dependiendo que me pidan. Ambos, tanto el numerador como el denominador, porque como son equivalentes según nuestro sistema de conversión del factor unitario. Bien, ahora vamos al ejemplo número 13. Me dice que debo de transformar 20 metros sobre segundo, 20 metros sobre segundo a kilómetros por hora. Ahora me están diciendo y me están pidiendo que haga esa transformación al revés. Entonces, ¿qué sucede? 20 metros sobre segundo multiplicado por. ¿Qué necesito eliminar? Metros. ¿Qué necesito? Kilómetros. Bien, entonces metro que multiplica con metro que divide
a Dios y 1 kilómetro equivale a 1000 metros. Por, necesito segundos, eliminar segundos, entonces me queda acá hora, porque hora es la que necesito, segundo, entonces segundo se cancela con segundos y me queda que 1 hora es igual a 3600 segundos. Entonces la operación es 20 por 3600 dividido entre 1000, y entonces eso nos da 20 por 3600 dividido, nos da 72.000 acá en el numerador, dividido entre 1000, pues cancelamos los 3 ceros y nos va a quedar igual a 72 kilómetros por hora. Y esa es mi respuesta para este ejemplo. Vamos al siguiente ejemplo, que serían 150 pies sobre segundo. Vamos a ver. El siguiente ejemplo que usted tiene ahí son 150 pies por hora a metro sobre segundo. Convertir 150 pies por hora a metros sobre segundo. Ahora tenemos inversas, ¿verdad? Entonces, factor unitario, 50 pies por hora multiplicado por, necesito entonces transformar, eliminar esos pies y necesito encontrar el metro. Entonces, ¿a qué va a ser igual un metro? Un metro equivale a 3.28 pies. Entonces, un metro, 3.28 pies. Y eso multiplicado por, necesito eliminar la hora a segundo, entonces me queda hora, segundo. Entonces, 1 hora es igual a 3600 segundos. Entonces, observe usted, hora con hora se cancela, pie con pie se cancela y me va a quedar metro sobre segundo. Y entonces la operación que debo de hacer son 150 por 1 dividido 3.28 por 3600, y eso va a ser igual a 150 por 1 dividido 3.28 por 3600 igual, y eso me va a dar 0.0127 metros sobre segundo. Ahí tengo ya la respuesta. La otra me está diciendo que debo de transformar 12 libras por segundo a kilogramos por hora. Entonces estas ya son en medidas de llenado, ¿verdad? Llena a 200 libras por segundo, y entonces puedo encontrar 12 libras por segundo multiplicado por, necesito eliminar las libras. Entonces me va a quedar aquí libras y aquí kilogramos. ¿Cuántos? Una libra tiene ¿cuántos kilogramos? 0. Lo habíamos visto, 454 kilogramos tiene una libra por, y ahora sí, aquí está, esto es segundo, necesito la hora nuevamente, entonces vamos a eliminar segundos y aquí horas. Entonces libras con libras se cancela, kilogramos me queda, kilogramo está, lo que vamos a eliminar es el segundo y me queda la hora. Entonces vamos a decir que 1 hora es igual a 3600 segundos. Entonces vamos a multiplicar 12
por 0.454 por 3600, y eso me va a dar a 1.96 por 10 a la 4 kilogramos hora. Ahí está, esas son medidas de capacidad. Bien, vamos a transformar 100 grados centígrados a grados Fahrenheit y a grados Kelvin. Entonces, para transformar 100 grados centígrados a grados Fahrenheit, yo tengo el siguiente factor de conversión: 100 grados centígrados por 9/5 más 32, y eso me va a dar en grados Fahrenheit. Entonces multiplico 100 por 9 y lo divido entre 5, y eso me va a dar 180 más 32, 212 grados Fahrenheit. Si agarro 100 grados centígrados para encontrar los grados Kelvin, le sumo 273 grados Kelvin, y eso me va a dar igual a 373 grados Kelvin. Eso quiere decir que el 0 en grados Kelvin es igual a 100 grados centígrados. Entonces ahí lo tenemos.